Alfredo Jalife Rame es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración y miembro de la Cámara de Árbitros, del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Analista de La Jornada y de la revista Contralínea. Comentarista de Proyecto 40, Telesur, CNN en español y Radio Universidad de Guadalajara. Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades de prestigio mundial. Entre sus obras más recientes, Las guerras globales del agua, privatización y fracking, El desorden global en la era post-Estados Unidos, Nacionalismo contra globalismo, La invisible cárcel cibernética, Guerra multidimensional entre Estados Unidos y China, y el libro que hoy nos convoca. Tiene el uso de la palabra el doctor Jalife. Bueno, muchas gracias. ¿Sigue este? Sí, ya. Bueno, es un enorme placer estar aquí en Guadalajara, que ya considero como mi nueva patria. Y además considero que Guadalajara es el corazón en el sentido cardíaco y anatómico de México. Cuando uno se pone a ver las cifras, son verdaderamente impactantes. Jalisco es la cuarta economía del país, como estado, y tienen muchos migrantes en Estados Unidos. Entonces hoy el tema que yo toco es, me lo han criticado de que es muy duro decir el espejo negro de Estados Unidos. Luego el diseñador ahí lo hizo muy bien y puso al tío Sam frente a un espejo negro, ¿no? Pues imagínense. Y luego realmente la cuestión de la migración latinoamericana sí está golpeando incluso la estructura interna de poder en Estados Unidos. Y de eso versa el libro. Entonces, el inicio es cómo con el presidente Trump inicia todo esto de Quédate en México, ya saben, ¿no? Y luego Biden, inmediatamente que llegó a la presidencia, prometió cancelar todas las medidas de Trump, y ahí se armó un verdadero caos porque muchos centroamericanos entendieron las señales de que pues ya Estados Unidos estaba abierto, mándeme usted, sí, a los migrantes, sí, aquí, pero estando aquí no hay problema, a los migrantes. Entonces pues se dio un récord de migrantes que no veíamos en 20 años. Entonces yo ahí en el libro lo que hago es demostrar la política de Trump, cuál fue, luego la actual de Biden, que lleva un poco más de un año, y les comento pues nada menos que el jueves pasado, pues de nueva cuenta Biden vuelve a aplicar la política migratoria de Trump, con el famoso quédate en casa, que es muy, pero muy controvertido porque es exageradamente inhumano. Muchos migrantes que regresan de Estados Unidos o que los expulsan, pues muchas veces son materia prima de los cárteles de toda índole. Es verdaderamente dramático, ¿eh? No crean que me gustó mucho hacer el libro, pero había que hacer pues una radiografía de lo que está padeciendo nuestras dos fronteras, tanto la del norte con Estados Unidos de México, como la del sur, de la que poco se habla, en especial la de Chiapas con Guatemala. Y sobre todo cuando ya nos vamos a las cifras, pues no hay ayuda. Yo no estoy viendo organismos internacionales, y sobre todo Estados Unidos, que es una de las, bueno, ya sigue siendo la primera superpotencia geoeconómica, pero está a punto de ser desbancada por China. Entonces, realmente, más que una crítica contra Estados Unidos, que nosotros tenemos que tener una excelente relación con Estados Unidos, aparte que tenemos un tratado de libre comercio que lo cambió Trump, ¿se acuerdan? Antes teníamos el NAFTA o el TLCAN que hace Salinas de Gortari. Hoy tenemos el TEMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y que ya en la cumbre de los tres amigos que se escenificó en Washington, el presidente López Obrador
incluso yo le escribí para un portal Sputnik, que veo que no viene en mi currículum. Ya me están boicoteando aquí, sobre todo con Sputnik, ¿no? Bueno, Sputnik es uno de los mejores portales del mundo por una razón, porque pertenece a una de las 3 superpotencias del mundo. ¿Así? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? En el macuspano, mi amigo Andrés Manuel López Obrador, que si ustedes se dan cuenta, pues sí, nosotros somos un país muy vulnerable, muy débil, no tenemos anticuerpos, esa es la realidad. Entonces, pues tiene que adaptarse el presidente en turno a las políticas. Vean antes cómo Andrés Manuel tuvo que ajustarse a los, lo voy a decir en latín porque suena muy feo la palabra caprichos, así que no la escucharon, a los desiderata de Trump, que incluso dijo, pues aumentamos las tarifas si no aplican medidas rigurosas contra los migrantes, etcétera, etcétera. Y entonces publiqué un artículo que causó mucho revuelo, que se llama el neomonroísmo tabasqueño. Y eso que fui decente, porque pude haber puesto el neomonroísmo macuspano. Bueno, ustedes saben que mi amigo Andrés Manuel, antes de que fuera presidente, hoy ya no sé siendo presidente si seguimos siendo amigos, ¿no? Eso varía mucho en la vida. Yo sí sigo siendo su amigo, él ya no sé. Él también ha dicho que sí. Bueno, lo dejamos así. A lo que quiero llegar es de que entonces se dan una serie de medidas que aparentan ser contradictorias, pero realmente la contradicción viene de nuestros vecinos. ¿Y qué sucedió? Ustedes vieron la cumbre del CELAC que se dio en septiembre, pues fue quien da el cierre fue el mandarín Xi Jinping. Él da el cierre. Y ahora con la cumbre de los 3 amigos en Washington, pues todo lo contrario, abiertamente el presidente López Obrador dice que hay que excluir a China. Fíjense entonces a ustedes ya tienen ahí un camino muy interesante para discernir cómo la cuestión migratoria está afectando la correlación de fuerzas en el hemisferio occidental. Eso es fundamental entenderlo. Y tenemos una lucha entre Estados Unidos y China. De entrada se los digo, China desde el punto de vista geoeconómico ha penetrado en las entrañas de Sudamérica. Vean, todos aquellos que hablan de integración latinoamericana, creo que o no la entienden, o no estudian, o hacen propaganda muy barata. Es muy difícil que ustedes encuentren a alguien más latinoamericanista que el que tienen enfrente. Se los digo abiertamente. Yo desde que fui asesor senior de la COPAL, Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, pues siempre conozco toda Latinoamérica, conozco prácticamente a todos los mandatarios. Ahorita acabo de regresar de Honduras, ahorita les explico por qué fue importante haber ido a Honduras. En Honduras me invitó el gobierno a ser observador electoral. Entonces, ya saben, ahí ganó Xiomara Castro, que es esposa del anterior presidente depuesto, tanto por Obama, por Biden y por Hillary Clinton, con un golpe de Estado, Manuel Zelaya. Bueno, obviamente tuve la oportunidad de charlar, yo lo conozco muy bien a Zelaya, al presidente Zelaya, y hemos dialogado ampliamente sobre la migración. Les doy un dato duro, hoy Honduras es el primer, ¿cómo diríamos? Es que palabra exportador no me gusta porque estamos hablando de humanos. Es el primer país que envía migrantes a Estados Unidos. Ustedes saben que existe una zona, ahí le dediqué mucho tiempo al Triángulo Norte, así se le conoce, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Bueno, hoy Honduras es el que más envía migrantes a Estados Unidos. Estamos hablando son datos recientes, más del 3% de la población en un año, en un año, de la población de Honduras, que tiene alrededor de 10 millones de habitantes, y en el año fiscal que acaba de concluir en Estados Unidos, pues migraron alrededor de, pues se calcula de 320,000, imagínense, 320,000 hondureños. Antes los mexicanos éramos la primera fuente de migración, incluso de todos los latinoamericanos
éramos la mitad. Y ahí les va la parte que les corresponde a ustedes a Jalisco, para que le entiendan bien. Jalisco es hoy el primer estado que tiene migrantes en Estados Unidos. Casi 60% en California y el restante en varios estados de la frontera, Colorado, Texas muy poco, no sé, pero les gusta California, pues hacen bien, hay buen clima. El problema de California es que hay sequía y hay mucho incendio. Y es un bastión del Partido Demócrata, eso también hay que entenderlo. Mientras que la parte noreste del país, de México, tiende a migrar más por la misma frontera del Río Bravo hacia Texas. Y si ustedes ven las elecciones recientes, los mexicanos en California, pues se mimetizaron y votaron prácticamente demócrata. En Texas votaron por los republicanos. Eso es interesante. Ahora, estamos hablando de los dos principales estados de Estados Unidos que tienen el primero y el segundo Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Estamos hablando, y además tienen el mayor número de votos electorales. Es decir, hoy los mexicanos, que ya son mayoría en California, y los mexicanos en Texas, que realmente son minoría, pero están mayoría, pero están subreportados, les pueden decidir la elección en Estados Unidos. Vean la importancia del voto transfronterizo. Vean, a mí que me corresponde mucho ir a conciertos partidos de México que me invitan, y gratis además, bueno, son codísimos cuando tienen a gente como yo, pero si fuera, no voy a decir nombres, de otro partido y una señora que ya saben quién es, le dan $500,000 de pesos. Bueno, así son nuestros amigos, son codos. Más con los amigos son más codos todavía. No estoy diciendo esto para que me paguen, no lo necesito, pero yo voy por gusto y siempre les he comentado desde hace 20 años que voy a sus conferencias de que hoy un partido moderno en México tiene que ser transfronterizo. Fíjense qué importante, porque cambió la correlación de fuerzas sobre todos los migrantes. Y ahí vienen los datos duros. Hoy ustedes tienen que los mexicanos, y yo hago la diferencia con este término de hispanics que manejan en Estados Unidos, que se me hace horroroso, que es de la oficina del censo. Fíjense de qué tamaño. Entonces, hay una gran diferenciación entre el migrante mexicano y los migrantes de nuestros hermanos latinoamericanos no mexicanos. Les empiezo con una diferenciación. El mexicano es guadalupano, literal, guadalupano. Ostenta el sincretismo de Tonantzin, que era la diosa del Olimpo azteca, con la Virgen de Guadalupe, nos guste o no. Mientras que los latinoamericanos no mexicanos, que tienen otra historia con Estados Unidos, diferente a la nuestra, no quiero ahorita abrir heridas ni llagas del siglo XIX, ellos es diferente su migración, es más reciente. La de Cuba, la sabemos a qué se debe, desde más allá de 1960 y pico, etcétera, es más de corte geopolítico. Y votan en Florida por el Partido Republicano, eso también hay que entenderlo. Como que la migración se mimetiza al estado donde acude o donde se refugia. Entonces, ¿qué pasa con los latinoamericanos no mexicanos? Y lo digo con respeto porque yo estudié en una escuela presbiteriana en mi primaria en Mérida, Yucatán. Y luego ya mi secundaria y preparatoria la hice en una escuela lasallista católica de Beirut, Líbano. Pues yo soy ecuménico, soy muy plural. Es decir, a mí no me asustan las religiones. Bueno, no me asustan ni los ateos marxistas con los que dialogo. Pues es otra religión, ¿no? De diferente, yo diría es una religión laica, ¿no? El marxismo, que es muy respetable, además tiene el gran pensador que es Carlos Marx. Entonces yo no tengo ese problema ideologizado. Entonces, ¿qué sucede? Que estos latinoamericanos no mexicanos, la mayoría son evangélicos, no tiene nada que ver con los mexicanos. Por eso yo siempre pues presiono con los partidos aliados y amigos nuestros a que ya hagan una
pues, política real, seria, y ya pedirle a la Oficina del Censo de Estados Unidos que nos ponga a los mexicanos de un lado y ponga a los latinoamericanos, no mexicanos, del otro lado. Y les voy a decir por qué. Porque si eso se hiciera, y hoy hacemos bien las cuentas, yo mucho hice de esto les va a servir mucho de todos esos datos duros, les pueden servir a aquellos que quieran meterse a la cuestión migratoria. Porque hoy Jalisco es un bastión de la migración a Estados Unidos, de ese tamaño. Vean, este año ustedes van a tener ingresos, si no me equivoco, de alrededor 10,000 millones de dólares. Fíjense lo que son las cosas. Honduras, su primer ingreso son de 7,000 millones de dólares y provienen de los migrantes. 10,000 millones de dólares no es poca cosa, ¿eh? Este año vamos a tener un récord de migrantes, de los envíos de las remesas. Vamos a tener entre 60,000 y 70,000 millones de dólares en lo que cierra el año. Es ya el tercer ingreso de México. Se dice fácil. Ahorita les voy a hacer el recuento rápido de eso. Esas no las estamos estudiando porque todos estos datos que yo les aporto nos están adelantando las tendencias de lo que va a ser Estados Unidos y México, nos guste o no. Entonces, ¿por qué yo estoy en contra de que se nos llame Hispanics? Que además es un término horroroso. Nosotros somos latinos, mínimo, ¿no? Pero realmente ya que nos llamen mexicanos, ¿por qué? Porque del total de, como les llaman ellos, de Hispanics, 65% son los mexicanos. ¿Y por qué la minoría le va a dar su apellido a la mayoría que son los mexicanos? 65%, escuchen bien. Es más, los mexicanos hoy, con todo y que están reportados, ya son mucho más, respetuosamente lo digo, que los afroestadounidenses. Y vean el poder que tienen los afroestadounidenses en Estados Unidos. Ya tiene una vicepresidenta que es Kamala Harris, etcétera. Los mexicanos no están bien representados hoy en Estados Unidos. Así que pronto veremos a alguien de Jalisco de vicepresidente de Estados Unidos. Bueno. Y quizás en 20 años que a mí no me va a tocar a un mexicano presidente de Estados Unidos, de acuerdo a las tendencias demográficas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hoy los centennials de Estados Unidos, la mayoría son mexicanos y están creciendo de forma exponencial, mientras que, lo digo también respetuosamente, los blancos de Estados Unidos, pues están desempleados, están volcados en el fentanilo y no se casan. No sé si sea bueno o malo, yo no me estoy dando el dato. Bueno, entonces y está disminuyendo en forma acelerada su concentración. Ellos son alrededor del 60% de Estados Unidos los blancos. Incluso a los mexicanos nos catalogan como blancos. Antes yo recuerdo en mis años mozos nos decían chicanos, nos decían brownies, porque ni éramos negros ni éramos blancos, entonces éramos brownies, ¿no? Ya parecíamos café de Starbucks, etcétera. Entonces, hoy ya aceptan que el mexicano es blanco. ¿Pero por qué razón? Porque nosotros vamos a decidir en Estados Unidos, en nuestra alianza que se va a dar, ya sea con los demócratas o con los republicanos, para que vean la importancia, ¿eh? Es decir, ese libro es altamente estratégico, más de lo que se imagina. En su alianza van a decidir que todavía los blancos sigan gobernando en Estados Unidos. Por eso hay un gran coqueteo, tanto de los republicanos como de los demócratas, hacia los mexicanos. Bueno, ya de facto, los latinos o hispanics que viven en Florida, pues están volcados con el Partido Republicano, no es ningún secreto. Como también los demócratas de California, fíjense mi lapsus, los mexicanos de California están volcados con los demócratas. Bueno, hasta ahí más o menos les doy el panorama. ¿Cuánto tenemos para empezar? Me sugirió Guadalupe, que es la editorial en jefe de Orfila y de Jorale, de que hagamos preguntas y respuestas, que los ve muy entusiastas. Pues sí, estoy dispuesto a hacer preguntas y respuestas, para que vean que no le... ¿Qué? Ah, bueno. Entonces, ¿pero a dónde me muevo? Esto no es
reggaetón. Bueno, 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 ya me voy a sentar prácticamente, que no sirve aquel micrófono, hay que decirles a nuestros amigos de la FIL. Bueno, en resumen, ahí tienen ustedes el panorama, se los di rápidamente. Me impactó mucho lo de Jalisco, se los digo en serio. Bueno, ustedes lo saben, tanto en Zapopan como aquí en Guadalajara, pues los ingresos son de los primeros ingresos del Estado. Bueno, y no hay que ser genios para verlo, en cada esquina ve uno la cotización del dólar. Eso yo no lo he visto en mi vida en ningún lado del mundo y eso conozco bastante bien el planeta, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes, pues yo diría, es un cuadro de cómo se está moviendo la frontera de México hacia Estados Unidos, pero más que nada hoy, aquellos mexicanos que emigraron, hoy están cambiando literalmente la configuración demográfica, política, sociopsicológica de Estados Unidos. Ustedes lo saben, en el Super Bowl, si no hay guacamole, creo que hasta prohíben ya que haya juego, ¿no? De ese tamaño. Entonces, está creciendo. Y vean, ustedes lo saben que la cultura mexicana es muy fuerte. Yo siempre doy el ejemplo de la cultura. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Me avisas que estemos? Sí, ya te aviso. Bueno. 15 minutos más o menos, quedan todavía. Son 12:20. Ah, bueno, ¿Sí? ok. 15 minutos. Entonces, siempre comento yo que la cultura vence a los países bélicos. El mejor ejemplo es el de Grecia y Roma. Roma venció a Grecia, pero la cultura griega acabó por absorber a los romanos. Estamos hablando de un imperio hecho y derecho. Se los puedo adelantar, la cultura mexicana desde ahora se ve, está absorbiendo al melting pot de Estados Unidos. ¿Por qué? México es asiento de civilizaciones. No es nada más Tenochtitlan, como nos están vendiendo. Nosotros antes de la Nueva España, en la época precolombina, pues teníamos la máxima y la primera civilización de el continente americano, que son los olmecas. Yo se lo recordé el otro día al presidente. Ya se dio cuenta y ya le puso a Dos Bocas, se va a llamar la refinería Olmeca, la primera del continente americano. Es decir, nosotros, si algo nos sobra y tenemos para regalar, es civilizaciones. Pero que tampoco se olviden de mis mayas. Oiga, pero no mayas con doble L, con una Y. No, las otras nunca las he usado. Todavía no llego a ese rigor mortis. Bueno, entonces, los mayas, ya para no decir maya, a los mayas, Jacques Sustel, el gran profesor del Colegio de Francia, decía, son los griegos del continente americano. Si no es nada más Tenochtitlan, es un error enfocarse nada más a Tenochtitlan. Obviamente Tenochtitlan es muy valioso, pero también están nuestros zapotecas de Oaxaca. Es decir, México era antes de la conquista española, era un país plural, si a eso se le podemos llamar país, porque todavía no existía como tal. Entonces, dicho esto, y me voy rápidamente para que vean la situación de las remesas en la economía mexicana. Si ustedes toman los 6 principales rubros de ingresos de México, 5 son dependientes de Estados Unidos. Eso hay que entenderlo muy bien. Eso lo marca la geoeconomía, así es la realidad. Yo creo que tuvo un efecto boomerang toda la migración masiva de los mexicanos que fueron a Estados Unidos. Y hoy tienen el primer ingreso, pues ya lo saben, el síndrome El Chapo, para no meternos en muchos. Ustedes tienen aquí, creo que se llama Puente Grande, ¿no? Que de ahí bueno, ya para qué me meto más, déjelo ahí, ya. El primer ingreso, ¿no? No aceptado, pero es la realidad. Más de 150,000 millones de dólares. Estamos hablando de una fortuna. Luego, en el segundo lugar, tenemos la cuestión de la automotriz. Anda más o menos en 90,000. Siempre hay cifras, ¿no? Ahí las pueden ver, no es algo difícil. Y en tercer lugar ya vienen las remesas. Está la cuestión agroalimentaria, es muy poderosa. El turismo. Hoy el turismo nos está dejando más dinero que el petróleo. Entonces, del turismo, pues la mayor parte viene de
Estados Unidos y de Canadá. Ustedes tienen emporios turísticos aquí en toda la Riviera, toda la cuestión de Puerto Vallarta, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí lo quiero dejar. Lo único y ya para concluir, es de que ha impactado la cuestión migratoria en Estados Unidos que hay dos situaciones. La primera, los republicanos acusan a los demócratas de que ellos están manipulando la migración para cambiar la configuración demográfica de ciertos estados donde la mayoría es republicana. Y así sacar a los republicanos del juego. Por eso es tan sensible y candente el asunto de la migración en Estados Unidos. Ya se volvió un asunto electoral de ese tamaño. Tan es así que Biden acaba de dar una voltereta de 360 grados. Está aplicando desde el lunes, mañana, empieza a aplicar la política migratoria de Trump llamada Quédate en México. La única diferencia es de que a estos pobres migrantes que los van a regresar, y ahí pues surgen cuestiones humanitarias de primer nivel. Primero, México no tiene la capacidad de recibir a tanto migrante. Nosotros tenemos casi ya 100 millones de pobres. Vean, Chiapas es el estado más pobre per cápita de México. Estamos a nivel de Nicaragua. ¿Qué ayuda hemos recibido? Yo ahí sí hago una crítica, y la digo abiertamente, en relación a Estados Unidos. Están prometiendo $300 millones en 5 años. ¿Saben qué es eso? Nada, mejor no los aceptamos. Quédense con sus peanuts, ya, sus cacahuates. La CEPAL, que es un organismo de la ONU muy solvente que maneja Alicia Bárcena, que ha demostrado ser de primer nivel. Yo no entiendo por qué no está en el gabinete. Debería estar en lugar de Tatiana Cloutier. Ustedes no saben a economía. Y además dice que estudió inglés. Aquel día le escuché hablar inglés, parecía chino. No sabe economía, no sabe inglés. Bueno, buscase ahí. Es una panista críptica, ¿no? Que pongan a Alicia, es de primer nivel. Bueno, no estoy haciendo aquí proselitismo, pero ya más o menos lanzamos ahí algunas. Incluso estaba regalando el litio de México, Tatiana, con Durazo. Salí yo ahí a brincar, porque si no ya lo hubieran regalado. Bueno, entonces no, yo estoy a favor de que se dé un win-win con Estados Unidos. Ok, te vamos a dar el litio, ya incluso ya expulsaron a China. Bueno, pero ¿a cambio de qué? Hay varias maneras. Baja las tasas de interés, baja la deuda, vamos a prolongar los plazos, hay 1000 maneras. Es decir, además somos socios comerciales, hay que entenderlo. La parte automotriz de Estados Unidos prácticamente está implantada en México y obviamente va a servir a la nueva generación de vehículos el litio, que tenemos mucho litio en México. Incluso el primer depósito del mundo lo tenemos en Sonora. No somos el principal productor de litio en el mundo, pero tenemos muchos lugares. Ya se conoce San Luis Potosí, obviamente Sonora, Puebla, ya descubrieron en Puebla, en Zacatecas, etcétera, etcétera. Entonces, Alicia Bárcena con la CEPAL dijeron que la ayuda para los 3 países del Triángulo Norte debería ser de alrededor $60,000 millones. Bueno, entre 30,000 y 60,000 millones de dólares. Y yo enloquecí, dijeron ya Jalife enloqueció y todo, creo que hasta me quedé corto. Yo pedí $300,000 millones, de ese tamaño. ¿Por qué? Hacer un plan Marshall para Centroamérica, el sur de México está subdesarrollado, sobre todo Chiapas es vergonzoso, es una vergüenza. Ese es peor que un espejo negro, no sé si haya peor que un espejo negro. Chiapas es el espejo negro de México. No puede ser las cosas. Y luego reciben todos estos flujos migratorios. No me quiero meter tampoco en Honduras, aquí Honduras con H minúscula. Hay mucha politización y están conocidos muy bien los cerebros que manipulan los flujos migratorios. No crean que así se dan en generación espontánea. Son los mismos intereses que los están manipulando en Europa, porque también están cambiando la configuración geodemográfica de esos países, ya no se diga en Estados Unidos.
Entonces ahí tienen quizás los 300,000 millones de dólares que sonaron que era demasiado, que yo exhorté a que se diera, pues hoy veo que está quedando corto y sobre todo, y ya con esta parte concluyo, de que China está penetrando a Sudamérica. Ya México decidió estar en Norteamérica, que además yo lo entiendo, porque México pertenece al Comando Norte, que es el paraguas militar nuclear que abarca Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y las Bahamas. Es decir, nosotros tenemos una cárcel geopolítica que la opinión pública no la conoce. Y luego con el TEMEC, yo de mis clases daba en posgrado el TEMEC, son 1000 páginas, que ni Peña leyó, obviamente, lo firmaron, pero nunca lo leyó. Ahí fue el de Alfonso Guajardo y Videgaray, quienes hicieron todo en contra de los intereses de México. Entonces, 1000 páginas, y viene implícitamente un veto a China. Entonces, China ya está fuera de Norteamérica, al que pertenece México. Fíjense lo que son las cosas, siendo nosotros, pues, latinoamericanos. Pues es la realidad. Entonces, China ya penetró a Sudamérica, en el norte ya la sacaron, por eso de Norteamérica, y Centroamérica está en juego. A mí me tocó verlo en Honduras, en casi toda Centroamérica, y ahí yo veo la debilidad de Estados Unidos, porque tampoco Estados Unidos tiene mucho dinero. Yo creo que exageré cuando pedí los 300,000 millones de dólares de Estados Unidos. Había que pedírselo a instancias internacionales, organismos internacionales, y quizás hasta la misma China, porque China es muy pragmática. China no entra en los juegos ideológicos de Estados Unidos de que si no es de intereses de los que maneja en ese momento Estados Unidos, pues no, pues les asestan sanciones, bloqueos. China no se mete en problemas. Igual invierte por el litio en Chile, que eran pinochetistas de extrema derecha y neoliberales, que en Cuba, donde están creando una planta nuclear. Igual invierte en Bolivia, ya saben, con Evo Morales, la cuestión del litio, porque para ellos es fundamental el litio. Igual invierte en Chile, para dar ese ejemplo muy puntual. Entonces, ellos no ideologizan la ayuda. Entonces, ahí tienen ustedes, realmente es un drama lo de la cuestión migratoria. Yo les di la parte más bondadosa, no me quise meter a la cuestión de la trata. Incluso hay esclavismo subrepticio. Imagínense niños, cómo los usan, los enjaulan, etc. Bueno, entonces, y ya esta sí es la frase final. Hoy está en juego la cuestión migratoria y por eso da su voltereta Biden, porque los republicanos detectaron que era el arma sensible para ganar las elecciones intermedias el año entrante en noviembre, que tendrá un gran impacto en nuestro país, sin duda. Tanto en la sucesión, me van a perdonar, yo no creo eso de las encuestas, como lo están manejando, sí veo que va a impactar mucho el resultado de las elecciones el año entrante, en noviembre, en Estados Unidos, y donde se proyecta desde hoy que van a ganar los republicanos. Entonces viene mano dura en la cuestión migratoria. Tenemos que estar preparados a esa opción. Sobre todo que se proyecta precisamente que los republicanos tengan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Entonces, si ustedes me preguntan, al final del día, todo lo que pasa en Estados Unidos está teniendo un gran impacto. No es nada más la cuestión de ingresos, no seamos ilusos. También la parte negativa y su impacto en Estados Unidos, pues también nos va a afectar. Imagínense que mañana un escenario, llegan los republicanos de nuevo y empiezan a deportar mexicanos. ¿Qué hacemos con ellos? Si no sabemos manejar a 124 millones. Y eso de mexicanos en Estados Unidos es todo un tema, ¿eh? Vean, la oficina del censo maneja que son 35 millones. No hay tal. No les puedo decir yo esa fuente porque la tengo del más alto nivel de Estados Unidos. Aceptan que ya los mexicanos son el doble, de ese tamaño.
Están subreportados, ¿por qué razón? Pues no va a salir el mexicano que es muy inteligente, si aquí estoy, depórtame, ¿no? Pues, todos son retrasados mentales, ¿no? Entonces, muchos de ellos están subreportados y naturalmente, pues tienen ya un impacto tremendo en la vida de Estados Unidos. Lo estamos viendo ya a niveles de su gastronomía. Hoy se vende más la salsa mexicana que el katsu. Con eso les digo todo, etcétera. Bueno, entonces ahí tienen ustedes un panorama amplio y pasemos a preguntas y respuestas. Muy amables. Muchas gracias al doctor Jalipa. Muy bien, van a tomar la palabra algunos de ustedes. Les pediría que fueran breves en sus intervenciones para dar oportunidad a que haya más participaciones. Si dan, por favor, su nombre, si son del estado de Jalisco o de dónde proceden, y de inmediato hagan su pregunta. Aquí a la izquierda. Ahorita le pasan el micrófono. Gracias. Gracias, buenas tardes. Sí, sí. Ya. Mario Mesa, de aquí de Guadalajara. ¿Qué pasa con la migración que viene en el otro sentido y que estamos viendo, pues no sé, el tema de una posible balcanización de la Baja California? Yo veo mucho americano que viene en el otro sentido y que viene a comprar propiedades y a ser parte de lo que es la Baja California. ¿Qué pasa en el otro sentido? Bueno, pues es muy claro. Si yo fuera estadounidense y tengo dólares, prefiero vivir en México que en Estados Unidos, ¿no? Así de sencillo. Vean las propiedades en Guadalajara, cómo han subido. Zapopan es un fenómeno. Mándeme usted, Chapala, todo Chapala ya parece territorio estadounidense eso, etcétera. Bueno, ahí no habría una balcanización porque no la veo, ¿no? A nivel con los Estados Unidos. Se calcula que estadounidenses, no hay cifras así precisas, pero así estimaciones que hay alrededor, no sé, yo he leído de 1 a 5 millones. Es las cifras que he leído. Pero realmente así que diga, hay tantos estadounidenses en México, pues no. Pero no veo que sea un peligro, se han adaptado. Y Baja California, Los Cabos, bueno, pues ya es de ellos. Están comprando muchos terrenos allá en la región de Baja California. Olvídense, hay un lugar que ustedes lo tienen cerca, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, además el metro cuadrado vale casi, yo no lo creía, pero tengo un amigo ahí que es dueño de bienes raíces, me dice, estamos al nivel de Paseo de la Reforma en México, el metro cuadrado. Bueno, ahí está Matasagún, ahí tienes hotel. No me hagan hablar ya. Muy bien. Ya, ahora me callo. Que la pobre le acaban de matar a su prestanombres en Vallarta, ¿no? Un paisano mío, Tomé. No, ahí, cuidado. Sí. Sí, muy buenos días. No, perdón. La balcanización hay que tenerla presente. Es un proyecto que tienen los Estados Unidos con México, pero no con los estadounidenses. Seríamos los propios mexicanos. Nosotros de facto tenemos un país trifecta, norte, centro y sur. Vean el norte cómo vota. Por primera vez Morena penetró el norte, pero más que nada porque ya había hartazgo del PRIAN. Esa es la realidad. Más que ganar Morena, se dio una convergencia de factores entre ellos. Ya era insoportable el PRIAN, es la realidad. Entonces, pero México no se gobierna con un solo partido. No nos da. Por eso tienen que haber alianzas. Por ejemplo, el PRI hizo su alianza con el PAN, a eso le llamaron PRIAN. Y hoy, aunque no se diga, si me escuchan y lo citan, lo niego, aunque me estén grabando. No fui yo. Bueno, lo niego así, ya. Hoy se llama el PRIMOR. PRI Morena, eso es lo que está gobernando. Para pasar la reforma eléctrica, pues se necesita al PRI, nos gusta, ¿no? Y vean, el presidente tiene excelentes relaciones con el PRI de Domex,
con el PRI de Oaxaca, con el PRI de Hidalgo, con el PRI de Coahuila. Bueno, es más, al presidente del PRI, ustedes saben que se llama Alito, ¿no? Le ponen. Bueno, nosotros allá entre Tabasco y Campeche le decimos AMLito. Bueno, otra pregunta. Entonces, el peligro en México sí es centro, norte y sur, sí. Tenemos un sur totalmente subdesarrollado, abandonado, nos quitaban, pues yo soy sureño, bueno, eso es sureño, no sé, porque Yucatán es noreste, Mérida está al nivel de Guadalajara y de León, yo no sé quién inventó, pero era la época del ADO, bajabas, pues no te das cuenta que subías, ¿no? En el autobús. Entonces, Mérida es noreste, ¿de dónde me sacaron que es sureste? Que vean un globo terráqueo, ¿no? Bueno, entonces, ya nos consideramos del sureste, pero más que nada por el subdesarrollo, más que por la geografía misma. Entonces, sí, tenemos tres entidades diferentes. Le quitaban todas sus riquezas al sur, sobre todo el punto de vista petrolero, y se las llevaba el norte, es la realidad, sobre todo Nuevo León, etcétera. Bueno, por cierto, ustedes tienen el cuarto Producto Interno Bruto del país, ¿eh? No se me acomplejen, ¿eh? En Jalisco, cuarto. Y van para arriba porque ahora toda la región de Zapopan, que ustedes saben, en Estados Unidos es una región en California que se llama Silicon Valley. Ustedes ya tienen su Silicon Valley, pero además mezclado con Tequila Valley y luego hablamos. Ustedes tienen un gran futuro. Yo ayer tuve la fortuna de estar con muchos jóvenes. Yo les digo que soy millennial, pero de la tercera edad. Entonces estuve con, los veo emprendedores, pujantes, noté mucha bonanza, me dio mucho gusto. Mucha bonanza la veo, que no he visto en otros lados de la República. Yo viajo mucho. Me dio mucho gusto por Jalisco. Se lo merece. Bueno, la siguiente. Sí. Soy Arturo Robles Aparicio, del estado de Hidalgo, pero egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La pregunta es la siguiente. En relación a un término que está aplicando la Unión Europea de un sistema para regular la migración, el sistema Schengen, ¿qué comentarios nos puede usted hacer en relación? Son diferentes situaciones, ¿eh? Yo no lo compararía con Latinoamérica. Europa, acuérdense, tiene más o menos 500 millones, la Unión Europea sin Gran Bretaña, tiene 500 millones más o menos de habitantes. Estamos hablando a nivel geoeconómico, ellos son receptores de migrantes, cuidado. Sobre todo vienen del mundo árabe, de las guerras que hizo Estados Unidos con Francia y Gran Bretaña, en Libia, en Siria, en Irak, etcétera. Bueno, ya hasta de Afganistán están viniendo. Es una tragedia, etcétera. Es otra connotación y nosotros somos exportadores de migrantes a Estados Unidos, porque además necesitan una mano de obra barata. Esa es la realidad. Pero ahora, por ejemplo, yo lo estoy viendo en relación a... Yo creo que habría que hacer una segmentación incluso de los migrantes. ¿Por qué, por ejemplo, los de Jalisco aportan más dinero en las remesas que los hondureños? Bueno, por el nivel educativo. Vean ustedes, a nivel de... Muchos de Jalisco sí regresan, muchos están regresando. Yo lo noté en Zapopan. Es un gran centro ahorita de software, muy importante, y es el primero de la República. Pero ¿qué sucede? Ustedes tienen grandes centros educativos de primer nivel. Yo no quiero nombrar, pero la mayoría son de primera. Por eso vienen muchos, no quiero decir que vienen de Sinaloa porque me van a malinterpretar, pero sí vienen de los estados aledaños, para dejarlo así. Bueno, entonces, pero de Sinaloa bajan, ¿eh? Ustedes no van a Sinaloa a estudiar, es todo lo contrario, porque realmente tienen grandes centros educativos. Entonces hoy tienen un ingeniero de sistemas mexicano que trabaja para la misma empresa X en nuestro Silicon Valley de Zapopan. Gana $4,000 al mes, que en México es decente, ¿no? $4,000 todavía son decentes en México. Ese mismo ingeniero en sistemas en Silicon Valley, haciendo lo mismo y para la misma empresa, gana $25,000 al mes. Entonces estamos hablando de una diferente segmentación de migración y es muy diferente.
por la educación que tenemos en México, bueno, fuera de Chiapas, que sí es lamentable cómo está Chiapas en todos los renglones, pues Centroamérica no anda bien. También la cuestión religiosa es importante. Eso, vean, yo acabo de estar en Honduras y pues, a mí me gusta ver siempre cómo está la cuestión religiosa, la demografía. Vean, en México nuestra edad promedio, México es un país millennial. La edad promedio del mexicano es 29 años de edad. La edad promedio del hondureño es de 19. Fíjense qué importante. Pero ahí les va la otra. Ya los evangélicos son mayoría en Honduras. En Chiapas ya son mayoría los evangélicos. En Guatemala ya son mayoría los evangélicos. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para ver precisamente el acomodo y el ajuste de la localización de los migrantes en Estados Unidos. Que a ver, yo le pregunté a alguien, no les quiero decir quién, de Altas Polendas aquí del estado de Jalisco, que a dónde iban los migrantes de Jalisco. Y me dice, básicamente van a California porque ahí están sus familias. Entonces las familias jalan. Eso también no podemos perderlo de vista. Ustedes son muy de familia en Jalisco. En general el centroamericano, el latinoamericano son de familia. Entonces por eso tienen, los de Puebla se van a Nueva York, ¿no? Los de Jalisco se van a California, los de Zacatecas se van a California. Y así tenemos todo un mapeo muy interesante de cómo están funcionando. Ah, bueno, entonces ya, para la pregunta. Siguiente pregunta. Aquí al frente. Voy a ir a 1000 por hora. Muchas gracias. Gracias por tenerlo aquí. Encantado. Doctor, mi nombre es Misraim, soy de aquí, orgullosamente tapatío, me dedico a los sistemas, soy un ejemplo, algo similar a lo que estaba mencionando ahorita para la respuesta del compañero. Y mi pregunta puntual para ustedes, recuerdo que hace 4 sesiones, de sus conferencias magistrales de Estados Unidos, China en el sector de inteligencia artificial, aludo a la parte de la tecnología que hay aquí en Zapopan, zona metropolitana, en cuanto al desarrollo. Le hicieron una pregunta que me dejó un poco intrigado en cuanto al panorama futuro del desarrollo tecnológico que nosotros como mexicanos, no nomás yo como tapatío, sino como todos mexicanos, porque a mí me toca... Tú no eres separatista. No. A ver, no. te vas a ver. Yo trabajo, de hecho, yo me dedico a los sistemas y trabajo con colegas de todos los estados de México y la verdad es de que hay mucho talento aquí. Entonces, sí. Mi pregunta para usted, ¿usted tiene alguna luz, alguna guía que podamos tener nosotros para dar ese empuje al desarrollo tecnológico de la AI? Me imagino que ya se va a vencer el tratado de Bucareli. 24. 24. Sí, pero no lo han hecho todavía público. Tristemente. Entonces, ¿cuál sería una salida? Yo que lo conozco, porque me lo han dado, pues no lo niego, porque imagínate, me mete una demanda el gobierno mexicano por estar exponiendo tratados secretos y el de Estados Unidos no. Entonces digo, es fake. El que yo tengo es fake. Así que no me hagan caso. Sí. Entonces, ¿pero cuál es tu pregunta? México le falta a la 5T, que es la T de tecnología. Problema. Hoy existe una dicotomía, les recomiendo, es un libro que acaba de sacar un chino que se llama Li, L-E-E. Es muy fácil de buscarlo, porque él fue el director de Google en China. Y él habla de una nueva dicotomía, las dos superpotencias en inteligencia artificial. Y quien hoy domine la inteligencia artificial va a dominar al planeta, así de fácil. ¿Quiénes son las dos? Ni siquiera pone Estados Unidos, pone Silicon Valley y China. Bueno, y desgraciadamente en México no estamos haciendo funcionar ni la inteligencia natural. Exactamente. De hecho, hacia allá va la pregunta. ¿Qué nosotros podemos hacer? No era pregunta, ya no te la contesté. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como manejo de instituciones, de universidades para el fomento de la inteligencia artificial? Yo no estoy viendo, por eso yo soy 5T, ya te dije, ¿no? Yo no puedo estar en la 4T, pues yo no estoy viendo la inversión tecnológica. Quizás hay cosas que yo desconozca, como tú lo que nombrabas del Tratado de Bucareli, ¿no? Que hay un apartheid
tecnológico con México. Bueno, en una ocasión lo dijo Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo, no que en 1970 lo dijo, no queremos un Japón en las fronteras. Bueno, ni Japón le han dejado entrar a la inteligencia artificial, date cuenta. Es decir, los dos grandes, no hay que equivocarse, son China, que ya rebasó 20 años Estados Unidos, lo reconoce el propio Pentágono, y Estados Unidos. Y yo creo que también está Rusia, lo que pasa es que los rusos se han dedicado más al área militar y no comercial. Entonces ahí quizás tengan su guardadito. Bueno, muy bien. Una última, aquí el señor del... Oye, pero tú no le haces caso Sí, a los de la también, izquierda. es que no se puede. Acuérdate que mi corazón está del lado izquierdo. Mi bolsillo del lado, mi llavero del lado derecho, mi corazón del lado izquierdo. Pero yo siempre digo, yo uso los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Imagínate andar con medio cerebro. Hoy una mente real, un cerebro armónico e integral, tiene que manejar los dos hemisferios. Bueno, sigamos. Buen día, doctor. A ver. Pregunta. Sí, sí. Marlon Sánchez, soy estudiante de Derecho de la más hermosa Universidad de México, la Universidad de Guadalajara. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el futuro de México y sus mexicanos en Estados Unidos respecto a que en el futuro los mexicanos serán mayoría en Estados Unidos, pero también Estados Unidos perderá el poderío frente a China? ¿Cuál es su perspectiva en el futuro? Bueno, pues ya ves, ya nos excluyeron a China, está muy claro. Ya no juega China en Norteamérica. ¿Para qué pierdes el tiempo, no? Tienes en 20 años, 17 años más va a durar el TEMEC, y el futuro de los mexicanos allá va a ser más resplandeciente que el de acá, así de fácil. ¿Por qué? Porque van a dominar, vean, yo hice una vez un estudio en ingresos de Producto Interno Bruto. Los mexicanos tienen un mayor ingreso allá que todo México. ¿Qué te gusta poner? ¿35 millones o 60? Escoge la que quieras. Aquí somos 124. Muchos dicen que 129. Bueno, es decir, estás en el centro de una geoeconomía postindustrial, tecnológica, y aquí pues estamos en el siglo XIX, me da pena decirlo, en el siglo XX. ¿Cuál es nuestra política tecnológica? Ve el CONACYT, es un desastre. Y ya para qué no me hagas hablar de más, porque si no me van a expulsar de la primera T, no ya ni siquiera la 4T. Una más y ya aquí, para que no se sientan, y ya nos vamos. Bueno. La contesto rápido. Escoge, señor, a ver. El señor que está allá de... Sí, aquí, una mujer, a ver. Bueno, aquí. Aquí. Es que no levantaban la mano las mujeres. Pues yo más que nada quiero felicitarlo, lo admiro mucho. Le agradezco. Muchas bendiciones para usted y toda la familia, y para mí es un honor estar aquí y conocerlo. Qué amable. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no vi en el caso, pero yo me he preguntado mucho, ¿usted qué opinión tiene de la reina Isabel, tan poderosa y tan millonaria? ¿Cuándo va a soltar todo ese dinero? Que hay que meterla a la 4T. Yo creo, ya perdieron Barbados, Acaban de perder Barbados, van a empezar a perder Colombia. Gran Bretaña no anda bien. Tan es así que se quiere integrar a Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Tan no anda bien, Y luego ya salieron de la Unión Europea, les salió el tiro por la culata, o la culata por el tiro, ya no sé qué pasó ahí. Y luego al final entraron a este mecanismo del AUKUS, que es una alianza con Australia, ¿quién más está? Japón, ¿no? Si no me equivoco. Australia, no, y Nueva Zelanda. Sí. No, Nueva Zelanda no está. Está Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, es el AUKUS. Bueno, el AUKUS ya se va a meter a México, nos guste o no. Eso hay que verlas, esas jugadas, Acuérdense de mí en la próxima presentación. AUKUS ya va a tener presencia en México. Obviamente va contra China. México ya optó estar contra China. Ustedes me preguntan, bueno, yo no soy de esa opinión, pero soy realista. No pierdo mis ideales, hay que mantenerlos, nuestros ideales, pero tampoco podemos morirnos de hambre. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, ¿Cómo estás? pues muchas gracias por su amable asistencia. La firma de libros va a ser saliendo en la la mesa que firma. está a un lado.